qué consiste el razonamiento deductivo? Consiste en analizar un suceso, mira lo que nos dice, general para aplicarlo a sucesos particulares con características inherentes a ambos. ¿De acuerdo? Pero ya partimos de un suceso general. ¿Qué significa eso? Profe, ¿qué significa eso? La deducción se refleja en la capacidad de aplicar los conocimientos, ojo con esto, los conocimientos que ya se poseen, ¿ya? Ya tienes unos conocimientos previos y estos te van a permitir la asimilación de otros nuevos, así también como la capacidad para ensamblar datos que están aislados, relacionados entre sí, eliminando la información improcedente para llegar a una conclusión adecuada. Ojo, capacidad de aplicar los conocimientos que ya posees para adquirir o asimilar nuevos conocimientos. También la capacidad para ensamblar, unir datos que están aislados, pero que están relacionados entre sí para obtener una conclusión adecuada. ¿De acuerdo, chicos? Ahora, profe, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo. Profe, el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo están interrelacionados, claro. Observa, el razonamiento inductivo partía de casos particulares, acuérdate, las clases anteriores, hacíamos caso 1, caso 2, caso 3, y lo llevamos a la solución de nuestro ejercicio, ¿cierto? Al caso general que podríamos decir. Ahora es lo contrario, ¿no? De un conocimiento ya general que se conoce, vamos a analizar un caso en particular. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Estarán pensando cómo es esto, ¿no? Pero vamos a ver con los ejercicios, se va a entender mucho mejor. ¿Ya? Vamos ahora rápidamente. Vamos a ver ahora rápidamente un primer ejercicio. Observa, ¿quién no conoce las técnicas de la adición? Claro que sí las conocemos, ¿cierto? Colocamos las cantidades uno debajo de otra. 6, ¿no? Luego ponemos por acá. A ver, primero el 6. Luego el 66, ¿no? Luego el 666. Y así sucesivamente. Hasta que llegamos al último sumando. Pero el último sumando tiene 30 cifras. O él ocupa el lugar 30. Profe, ¿cómo sabe usted que tiene 30 cifras, no? Vamos a ver. Este es el sumando que ocupa la posición número 30. Y observa un detalle interesante, ¿no? ¿Por qué sabíamos que teníamos 30 sumandos? Aquí viene la explicación. Profe, el sumando número 1 tiene una cifra. El sumando número 2 tiene 2 cifras. El sumando número 3 tiene 3 cifras. Él es el sumando número 30. ¿Cuántas cifras tendrá? 30 cifras, ¿cierto? Por eso habíamos deducido. Muy bien, entonces aquí tenemos 30 sumandos. Como tú ya conoces la técnica de la adición, ese es tu conocimiento ya previo que tienes, ¿no? Entonces, a partir de él, vas a ver cómo resolver esta incógnita o dar solución a este ejercicio allá, las tres últimas cifras. Entonces, tú dices, profe, voy a sumar en forma repetitiva el dígito 6, lo voy a sumar 30 veces. Hay una forma rápida de sumarlo, ¿cierto? ¿Cómo? La multiplicación. 30 por 6 te da 180. ¿Qué se pone? Se pone el 0, se lleva el 18. Profe, en la siguiente columna hay un 6 menos que en la primera, ¿no? En la columna de las unidades teníamos 30, ahora tenemos 29. Podrías multiplicar 29 por 6 o simplemente al resultado anterior quitarle 6. Entonces, la suma de los dígitos 6, que son 29 dígitos, da 174, pero recuerda que estás llevando 18 de la
columna anterior. Pues a eso tienes que añadirle el 18. 2 se llevó una, 192. ¿Qué se coloca? Se coloca el 2 y se lleva el 19. En la siguiente columna ya sabes que vas a tener 28 veces el dígito 2. O simplemente el resultado anterior, 174, le quitas otro 6 y te da 168. Pero recuerda que ese 168 se le tiene que incrementar el 19 que estás llevando. 9 y 8, 17 va una. Ahí está. Colocamos el 7 y llevamos el 18 en la siguiente columna, que en algún momento se terminará de desarrollar. Porque por ahorita no me interesa por ahorita. Recuerda que ahorita solo necesitas las tres últimas cifras, nada más. Solo las tres últimas cifras. Y ya las tenemos. Entonces, como ya tengo las tres últimas cifras, ya puedo responder a mi problema. ¿Qué me han pedido de ellas? Me han pedido que las sume, ¿cierto? La suma de esas tres últimas cifras. A ver, dímelo tú, ¿cuánto sale? Sumaríamos 7 más 2 más 0, ¿cierto? Y eso nos va a salir 9. ¿Ok? Entonces, la suma de las tres últimas cifras del resultado sería 9. ¿Estamos, chicos? Facilito, mira. Conociendo cómo sumábamos, entonces simplemente hemos tratado de aplicarlo para la solución de este caso particular. Continuamos con otro ejemplo. Vamos al ejercicio número 2. Mira, dice, ¿cuántos números de tres cifras existen tales que el producto de sus cifras, el número debe poseer tres cifras, que las cuales le voy a llamar ABC, tal que, tal que el producto de sus cifras tiene que darme 8. A ver, chicos, razonemos. ¿Qué dígitos multiplicados nos dan 8? Profe, podríamos usar dos veces el dígito 1, ¿no? Vamos a poner así, un conjunto formado por dos dígitos 1 y un 8. Es el conjunto de valores que podría tomar A, B y C. Tres elementos, 1, 1, 8. ¿Qué multiplicado me dan 8? Profe, ¿qué pasa si uno de ellos es 1 y el otro es 2? El otro tendría que ser 4. Conjunto formado por tres nuevos elementos, cuyo producto también da 8, ¿cierto? Profe, ¿y qué pasa si ponemos 2, 2 y 2? 2 por 2, 4 por 2, 8. Claro. Pero recuerda que a ti no te han pedido el conjunto, cuántos conjuntos con tres elementos que podían ser los valores del dígito A, B y C hay, ¿no? Sino cuántos números. Entonces recuerda que en los números también importa el orden en que se escriban los elementos. Por ejemplo, usando el conjunto con los elementos 1, 1, 8, yo puedo escribir el número 118 y cambiando la ubicación del 8, ahora tengo el número 181, que es un número diferente al anterior. Pero también tendría el número 811. ¿Sí o no? Se formaron tres números. Con ese conjunto de tres elementos se formaron tres números, cambiando de lugar los dígitos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos con el 1, 2, 4. 1, 2, 4, ¿no? 1, 4, 2. ¿Qué más? 2, 1, 4. 2, 4, 1. 4, 1, 2. Y 4, 2, 1. Mira que con el otro conjunto salieron 6 números. Profe, ¿por qué en el primero no? Porque habían dos elementos repetidos, que eran el 1. Y en el caso del último conjunto solo habría una posibilidad, porque así cambies de lugar, seguiría siendo el número 222, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora sí, dime, ¿cuántos números se formaron? Contemos.
Acá se formaron 3 con el primer conjunto, 6 con el otro, con el segundo, y 1 con el último. Entonces, 6 más 3, 9 y más 1, 10. Respuesta, 10 números se pueden formar. De tal manera que el producto de sus cifras sea 8. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Listo. Continuamos. ¿Cuál es el menor número n que multiplicado por 33? Mira, ahora vamos a recordar la multiplicación. El número n lo vas a multiplicar por 33 y te da un número cuyas cifras son todas 7. O sea, te va a salir un número formado por puros 7, por puros 7. ¿Cuántas? No sé. No sé cuántas cifras va a tener, pero debe estar formado por puros 7. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Hay varias formas de hacerlo. Mira, hay varias formas de hacerlo. Una es reconstruyendo la multiplicación y la otra sería pasando el 33 a dividir. Ah, y esa podría ser una técnica mucho más interesante. ¿Por qué? Porque tú vas a parar este proceso cuando la división salga exacta. ¿De acuerdo? Cuando la división salga exacta. Por ejemplo, le pongo primero dos cifras a este señor. 77 entre 33 diríamos que sale 2, ¿cierto? 2 por 33, 66. Para 77 sobra 1. Le agrego el que viene, otro 7. Entonces bajo ese 7, ahí, vamos a poner un poquito más abajo para que veas que se está bajando. Bajo este 7 y vuelves a dividir. Entonces ahora sería 3. 3 por 33, 99. ¿De acuerdo? Aquí sería 17 menos 9, 8. 10, 1, sobraría 18. ¿Correcto? Profe, pero la división no salió exacta. Claro que no salió exacta. Significa que tienes que agregarle otro 7. Otro 7. Que bajaría para acá. Y continúa la división. A ver, profe, ¿cuánto sería ahí? A ver, podría ser un 6. Con 6 se va a pasar. Se va a pasar. Sería un 5. 5 por 3, 15 para 17. 2 llevas 1, 5 por 3, 15 y 1. 16 sobra 2, ¿cierto? ¿Correcto? 5 por 3, 15 para 17, 2 llevas 1. 5 por 3, 15, 1, 16 para 18, 2. Profe, no salió exacto. Correcto, no salió exacto. ¿Qué significa? Otro 7. Otro 7. Ahí está. Y listo. Muy bien. Volvemos a dividir. Podría ser, profe, un 7, a ver. 7 por 3, 21 llevado, se va a pasar. Sería un 6 entonces. 6 por 3, 18. 18 para 27 son 9 y lleva 2. 18 y 2, 20 sobra 2. Todavía, profe. Todavía no salió exacto. Le agregas otro 7 y lo vuelves a bajar. Y ahora sí parece que es 9. 9 por 3, 27. Llevo 2. 9 por 3, 27 y 2, 29. Ya no sobraría. Y este vendría a ser tu número n. El menor número, ¿por qué? Porque es la menor cantidad de 7 que pudiste utilizar. Entonces el menor número es 23.569. Al multiplicarlo por 33, va a salir un resultado formado por puros 7. Pero no hicimos la multiplicación. Lo hicimos por su operación inversa, que es la división. Tú ya conoces ese tipo de procedimiento, ¿no? La división ayuda a comprobar si nuestra multiplicación estuvo correcta o no. Bueno, aquí vamos a jugar con cifras terminales, ¿ya? Recordar un detalle acá. Vamos a recordar las cifras terminales. Las cifras terminales. ¿Qué pasa con las cifras terminales? A ver, si un número termina en dígito 0,
Si un número termina en dígito cero, no importa qué exponente lo eleves, el resultado también va a terminar en cero. Si un número termina en dígito 1, elevado a cualquier exponente, siempre terminará en dígito 1. ¿Correcto? Si un número termina en dígito 5, elevado a cualquier exponente, siempre va a terminar en dígito 5. Seguimos entonces. Si un número termina en dígito 6, elevado a cualquier exponente, siempre terminará en dígito 6. Si un número termina en dos dígitos 7, 6, en los dígitos 7, 6, elevado a cualquier exponente siempre terminará en 7, 6. Un número que tenga a las tres últimas cifras 3, 7 y 6, siempre terminará en 3, 7, 6. Mira lo que pasa, mira, algo interesante, ¿no? Con el 0, con el 1, 5, 6, 76, 3, 7, 6, siempre termina en la misma cifra sin importar qué exponente tenga. Claro, el exponente tiene que ser diferente de 0, pues, ¿no? Porque todo número elevado a 0 se vuelve 1, ¿no? Estamos hablando diferente de 0. Ahora, luego viene unos casos muy interesantes, ¿no? ¿Qué pasa para el caso del 4? Un número que termina en 4 y un número que termina en 9 y un número que termina en 9. Profe, ¿por qué lo pone dos veces? Porque vamos a ver que puede haber dos resultados. Y eso va a depender si el exponente es par o el exponente es impar. Si el exponente es par, termina en 6. Y si el exponente es impar, termina en 4. Lo mismo pasa con el 9. Si está elevado a un exponente par o a un exponente impar. Si está elevado a un exponente par, termina en 1. Y si está elevado a un exponente impar, termina en 9. O sea que decimos que ahí, en esos dos casos, se nos presentan dos situaciones, ¿cierto? Se nos presentan dos situaciones. No una, sino dos situaciones. Correcto. Seguimos. Ahí. Podemos deshacer esto y hacer uno solo, ¿no? Uno solo aquí y uno solo. Profe, pero todavía falta, ¿no? Utilizado al 0, al 1, al 4, al 5, al 6 y al 9. Profe, falta el 2, el 3, el 7 y el 8. ¿Qué pasa en el caso del 2, 3, 7 y 8, no? Vamos a ver. Para el caso, para los casos, ¿no? Del 2, un número que termina en 2, un número que termina en 3, otro que termina en 7 y el otro que termina en 8. Y habremos completado todos los casos. En el caso de ellos, tienen hasta 4 cifras terminales. ¿Ya? Ellos poseen, ellos poseen hasta 4 cifras terminales distintas. Hasta 4 cifras terminales distintas. Y a eso ellos le llaman el gaussiano, que se simboliza con la letra G. Entonces decimos que ellos tienen un G igual a 4. ¿De acuerdo? Profe, ¿y para qué sirve eso del G? Ahorita te explico. Ahí vamos con un ejemplo con el caso del 7, que por acá lo están utilizando, ¿cierto? Vamos con el caso del 7. 7 a la 1 es 7. 7 al cuadrado, 49. 7 al cubo, 343. Y 7 a la cuarta, ¿quién me dice? 7 por 3, 21, llevo 2. 30, llevo 3. Ahí. Entonces, fíjate en las cifras últimas, nada más. Fíjate en las cifras últimas.
Aquí termina en 7, en 9, en 3, en 1. Si le elevas a la quinta, vuelve a terminar en 7. Vuelve a terminar en 7. 7 a la quinta, multiplicas este número, 2401 por 7, y va a terminar en 7. Y luego ya se repiten, ¿ya no? O sea, ya se repiten de ahí. Ese es el detalle. Ya 7 a la quinta termina en 7, 7 a la sexta termina en 9, 7 a la séptima termina en 3, 7 a la octava termina de nuevo en 1. Y empieza ese ciclo repetitivo. Profe, ¿y entonces qué hacer? Porque no siempre va a estar elevado a tu exponente pequeño, ¿no? Por ejemplo, acá está elevado a la 30. ¿Qué pasa si a mí me dan un número que termina en 7? ¿No? Por ejemplo, ABC7 me ponen así. Y le elevan al exponente 322, pongamos. Ahí. ¿Cómo saber en cuál de estas cuatro cifras termina? Muy fácil. Hay una técnica interesante, que es la técnica de dividir el exponente. El exponente. Entre el valor del gaussiano. Recuerda que el gaussiano vale 4 para los 4 casos. O sea, siempre lo voy a dividir entre 4, siempre, porque el gaussiano es 4. Y solo te interesa saber el residuo acá. ¿Ya? Solo te interesa saber el residuo. Y si tú ya sabes divisibilidad del 4, si tú ya sabes la divisibilidad del 4, ¿cómo encontrar un residuo sin hacer toda la división? Solo toma las dos últimas cifras. Solo fíjate en las dos últimas cifras. Divide 22 entre 4 sería 5, ¿no? El último dígito sería 5. 5 por 4, 20. Y sobra 2. ¿Ya? Solamente para hallar el residuo. Solamente para hallar el residuo. No te olvides. Profe, ¿qué hago con ese 2? Ahí está lo interesante. Ese 2 lo buscas acá. En el exponente del 7. 7 al cuadrado. Y dice 7 al cuadrado. ¿En qué termina? 7 al cuadrado termina en 9. Entonces, la conclusión es que tu resultado final, el número ABC7 elevado a la 322, su última cifra es 9. Nada más. Su última cifra es 9. Ah, facilito, profe. Solamente hay el residuo y lo busco acá. Lo busco acá como exponente y veo qué cifra termina. Exactamente. Entonces vamos resolviendo nuestro ejercicio. A ver, vamos resolviendo nuestro ejercicio. ¿Cómo sería, chicos? Tenemos un primer número, ¿cierto? ¿En qué termina? Termina en 5, bro. Muy bien. El otro termina en 9, profe. Pero date cuenta, si termina en 9, tienes que evaluar el exponente, si es par o impar. 28 es par, profe. Muy bien. Y acá termina en 7 y está elevado a la 30. ¿De acuerdo? Entonces, profe, un número que termine en 5 elevado a cualquier exponente, termina en 5. Entonces acá solamente pones 5 al final. Profe, 9 elevado a un exponente par termina en 1, profe. Exactamente, termina en 1. Profe, y usted dijo que aquí había que dividir el exponente entre 4 y que solo me fije en las dos últimas, pero este número solo tiene 2, entonces hay que dividirlo nomás, ¿no? 7 por 4, 28 sobra 2. Profe, sobró 2. ¿Qué hacía con este 2? Lo vas a buscar acá. Entonces tú dices, ah, va a terminar igual que 7 al cuadrado, va a terminar igual que 7 al cuadrado, va a terminar en 9, profe. Correcto. Ese número va a terminar en 9. Y ahora solo tienes que sumar, ¿no? 9 más 1, 10, más 5, 15. ¿En qué termina todo? En un dígito igual a 5. La última cifra de resultado será 5. ¿Se entendió, chicos? Ojo, repasen la parte de cifras terminales, por favor. Y una aplicación directa, mira, una aplicación directa de las cifras terminales sería en este ejercicio, razonando.
Pero ahí también entra un conocimiento adicional, ¿cierto? ¿Qué pasa? Vamos recordando por acá. Por eso decíamos que teníamos ya conocimientos previamente adquiridos. Si tú multiplicas un número par por 5 o por un número que termine en 5, el resultado siempre va a terminar en 0. Y si tú multiplicas un número impar por un número que termine en 5 por el mismo 5, el resultado siempre termina en 5. Eso tienes que recordarlo. ¿Por qué, profe? Porque date cuenta los números que han escrito acá. No son poquitos, son 20 factores, mira. Pero el número 1, 3, 5, 7, 11, ¿a qué te hace recordar? Te hace recordar que estás multiplicando puros factores impares, ¿no? Puros factores impares. Entonces tú tienes 20 factores que son todos ellos números impares. Pero por ahí está el bandido del 5, ¿sí o no? Por ahí está el bandido del 5. Entonces, como son puros números impares, aplicas este conocimiento previo. Profe, cuando se terminen de multiplicar todos y se multipliquen por el 5 al final, si yo dejo el 5 al final o al inicio, intermedio, no interesa, pero ya está el 5 ahí, puros números impares se multipliquen por 5, obligatoriamente el resultado final va a terminar en 5, profe. Correcto, muy bien. Acá necesitamos otro conocimiento previo. Un número que termine en 5 elevado al cuadrado o elevado a un exponente para, porque en el impar no siempre se cumple, terminará en 25. Elevado al cuadrado siempre va a terminar en 25 o elevado a un exponente par. Como esto está elevado al cuadrado, ¿cuál sería tu conclusión? Profe, eso siempre va a terminar en 25. Entonces ya tienes las dos últimas cifras. El dígito A tomaría el valor de 2 y el dígito B tomaría el valor de 5. Y a ti te han pedido A más B. Entonces A más B sería 7. Cuidado, ¿eh? A más B te pide. Listo, chicos. ¿Interesante o no? Ahora observa, vamos con el último ejemplo por hoy día. Recuerda que cuando tú dividías, ¿no? Tú dividías, tenías un dividendo, un divisor, un cociente y un residuo. Y aquí existía el algoritmo de la división. Dividendo es igual a divisor por cociente más residuo. El algoritmo de la división inexacta, así lo llamamos. Muy bien. Vas a recordar esto para resolver este ejercicio. Por eso ya tenemos un conocimiento previo que es la división. Voy a dividir el número ABC, dice, entre el número ABC. Se obtuvo en el cociente 11 y en el residuo 80, ¿no? En el residuo 80. Pero también debes recordar que en toda división, hay una propiedad interesantísima que relaciona esto para saber si estamos dividiendo. Debes recordar que tu residuo siempre es menor que tu divisor. Tu residuo siempre es menor que tu divisor. No te vayas a olvidar. Eso te ayuda a comprobar si estás dividiendo bien. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Entonces, si aplicamos acá esa propiedad de que 80 es menor que BC, entonces el número BC puede tener la forma de un número que tenga el 8 en la decena. O puede ser un número que tenga el 9 en la decena. ¿Ya? Solo tiene dos posibilidades.
Lógicamente un número mayor que 80, pero empieza con 8. 81, 82 o hasta 89. O puede ser del 90 hasta el 99. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos con el algoritmo de la división. El dividendo que es ABC sería el divisor que es el BC y el cociente 11. Multiplico 11 por BC, divisor por cociente, y le aumento el residuo que es 80. ¿Correcto? Muy bien. Profe, ¿y qué conseguimos con eso? A ver, chicos. Aquí entra algo interesante, ¿no? Conocimientos previos. Profe, aquí yo podría separar el A multiplicado por 100 porque son centenas y mantener unido el bloque BC. Claro que se puede hacer eso. Eso te lo enseñan en aritmética, en la famosa descomposición polinómica por bloques. Si es así, este BC va a poder pasar y juntarse con los 11 BC que hay acá. Pero va a pasar a restar, ese es el detalle. Pasa a restar. Al pasar a restar te queda 10 veces BC más 80. Ahora observa que aquí todas las cantidades son divisibles por 10. Entonces, para tener números más chiquitos y poder trabajar mejor, podemos dividir entre 10. Pero deben tener todos los términos, ¿no? El primero, el segundo y el tercero. Muy bien. Entonces nos quedaría así. 10 por A igual a BC más 80. Ahora, recuerda que este 10 que multiplique al dígito A, obligatoriamente lo hace terminar en 0 al resultado. Pero también recuerda que BC tiene estas posibilidades, ¿ah? Recuerda que BC tiene estas posibilidades. A ver, reflexionando, ¿qué dirías ahí, profe? Aquí tendríamos que decir que el número sería, que C sería 2, profe, ¿cierto? Acá tendríamos que decir que C sería 2. ¿Por qué, profe? Porque ahí se podría desarrollar, ya que la suma debe terminar en 0, porque este producto termina en 0. Entonces ahí sale que A es 9. Y como A es dígito, estamos bien. Recuerda que los dígitos toman valores que van desde 0 hasta 9, no se pueden pasar de 9. Profe, y la segunda opción, a ver, veamos la segunda opción. Que BC tenga la forma 9C. Profe, C siempre tiene que ser dígito 2, claro que sí. C tiene que ser dígito 2 para que la suma termine en 0. Pero aquí el problema sería que A tendría que ser igual a 10. Y recuerda que A es dígito. Y ese es imposible. Entonces, ¿qué diríamos? Que esta segunda opción queda descartada. ¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos el valor de B que se quedaría con 8, ¿no? Ya tenemos también el valor de B que se quedaría con 8. Por lo tanto, ya tenemos nuestros resultados. A sería 9, B sería 8 y C sería 2. Y nos pidieron A más B menos 2C. A ver, chicos, calculemos la respuesta. A más B, 17. Le restas el doble de 2. Entonces la respuesta final es 3. ¿Ok? No se olviden, revisen bien el video y nos estamos encontrando en la clase el día lunes para desarrollar un poquito más de ejercicio y puedas participar. Muchas gracias, chicos. Cuídense.